¿Qué estaban haciendo? Bueno, hoy martes vamos a informar, como lo hacemos cada semana, sobre la situación de la pandemia. Afortunadamente van bien las cosas. Todavía no se puede cantar victoria, pero es ya muy evidente de que está bajando el número de contagios y lo más importante de todo, el número de fallecidos. Esto al mismo tiempo que se está llevando a cabo el Plan Nacional de Vacunación, que está avanzando bastante bien. No tenemos problemas de abasto de vacunas, nos siguen llegando vacunas y vamos de acuerdo al plan. Estamos decididos a imprimir todavía más actividad, aplicarnos más. Se van a ampliar brigadas para vacunar a más personas lo más pronto posible, es decir, protegernos en estos momentos para prevenir cualquier situación hacia adelante. Ayer llevamos a cabo una reunión con ese propósito y se van a reforzar brigadas, van a establecerse más centros de vacunación, participan todas las dependencias del gobierno vinculadas con la salud, se incluye al ISSSTE, al Seguro, a la Secretaría de Defensa, que ha ayudado muchísimo, igual que la Secretaría de Marina, todas las dependencias, incluso hasta elementos de la Guardia Nacional que han estado ayudando, van a participar más en el plan de vacunación. Muy bien, pues vamos a que el doctor Alcocer nos informe, luego el doctor Hugo López-Gatell, posteriormente Marcelo Ebrard, que ha estado a cargo de la adquisición de las vacunas, y al final el general Sandoval, porque ha sido la Secretaría de la Defensa la encargada de la logística, la distribución, el transporte de todas las vacunas. Es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, las que ponen las vacunas en los pueblos, en los municipios, en los estados. Entonces vamos a informar. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto saludarlos hoy en el Pulso de la Salud y decirles que la eficacia de las vacunas COVID para reducir las infecciones al SARS-CoV-2, las admisiones hospitalarias y los desafortunados fallecimientos empieza a ser evidente. Puedo decirles que del domingo al lunes pasado tuvimos el menor número de fallecimientos, 56 en un año. Esto se acompaña desde luego del descenso de la actividad de la epidemia y el que las medidas restrictivas a la población se vayan reduciendo paulatinamente, con precaución, siempre con precaución, y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido sobre las medidas de prevención y mitigación. Como ya señala el presidente, para obtener todos estos y más beneficios, necesitamos vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Así, al inicio de la semana 18 de la epidemia en México, sigue el descenso, pero la vacunación avanza. El doctor Hugo López-Gatell les mostrará las cifras más bajas en estos 4 meses y medio que sustentan dicho descenso de la actividad de la pandemia, y también nos mostrará el estado que guarda la vacunación. Como ya señaló el señor presidente, el canciller Marcelo Ebrard nos mostrará la dinámica perspectiva en el camino de asegurar las vacunas para nuestro país, y el secretario general Luis Crescencio Sandoval nos mostrará una vez más los elementos importantes de seguridad, de logística, para permitir que la llegada de las vacunas al sitio de la aplicación a la población sean un hecho. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos. Como ya comenta el doctor Alcocer, secretario de Salud, estamos en un proceso muy alentador de reducción de la epidemia. Completamos ya 17 semanas consecutivas a la baja y estamos abriendo la semana número 18 en este proceso de baja, y por lo que se ve en los datos preliminares de las semanas 19 y 20 del año, la tendencia se conserva. Todos los indicadores de curso de la epidemia consistentemente van a la baja. Van a la baja la presentación de casos nuevos, van a la baja la presentación de personas que requieren hospitalización, va a la baja la ocupación hospitalaria por personas que tienen COVID, tanto en su forma leve, que es la mayoría, como en las personas que tienen COVID grave, y va a la baja también las lamentables defunciones. Va a la baja el porcentaje de positividad, y todos los indicadores representan un proceso general de reducción de la epidemia. Por otra parte, la vacunación contra COVID va avanzando, va a la alza, vamos teniendo mayores proporciones de población en general que recibe la vacuna, mayor proporción de personas que tienen el esquema completo, y también cada una de las subpoblaciones va teniendo cada vez más rápida acceso a la vacuna. Finalmente, tenemos un acceso más rápido a la vacuna en general. Empezaron a surtirse las vacunas de acuerdo con los contratos, primero a velocidades más lentas, y en este momento, por ejemplo, para la semana, tenemos el abastecimiento de 5 millones de vacunas, que es la cifra más alta de vacunas en una sola semana. En las semanas que vienen se espera que esto se irá incrementando, y en general el mes de junio y julio serán también de un abastecimiento mayor. Y por lo tanto, como también ya lo indicó el secretario Alcocer, hemos considerado lo que precisó el presidente: necesitamos ampliar la capacidad de vacunación, y eso, como siempre ocurre, lo hacemos en preparación, no cuando ya está el reto sobre nosotros. Por eso la reunión de ayer
que, como todos los lunes y generalmente también los jueves, coordina el propio presidente, nos permitió establecer la ruta crítica para aumentar la capacidad de vacunación y hacer buen uso de todas las vacunas que llegan en el menor tiempo posible. Vamos a ver las gráficas que nos ilustran estos datos duros, estos datos demostrativos de lo que ocurre. En esta curva epidémica ya muy conocida por la población, tenemos la curva epidémica en donde se han presentado dos olas, la primera con punto máximo en la última semana de julio de 2020 y la segunda con punto máximo en la primera semana de enero. Y a partir de ahí, esta reducción continua de 17 semanas. Vemos también que en la semana más reciente de comparación, que es la diferencia entre la semana 17 y la 18 del año, en este momento vivimos en la semana 20, tenemos una reducción de 19 puntos porcentuales, que es incluso mayor a la que tuvimos en la semana inmediata previa. También vemos que la cantidad de casos nuevos estimados en esta semana es incluso menor que la que teníamos en la misma semana correspondiente hace un año. Estamos aproximadamente como estábamos a fines de abril de 2020, pero con la diferencia muy importante de que vamos en un proceso de reducción y no de aumento. Menos del 1% de los casos de la epidemia que contabilizamos desde el inicio, menos del 1% son casos activos, son personas que en este momento puedan ser contagiantes, y eso a su vez es también muy importante porque la cantidad de personas que pueden contagiar a otros determina la velocidad a la que aumentan las epidemias. Es muy importante tener también este señalamiento que hemos hecho todos los días, que ha hecho en este momento el presidente. No hay que cantar victoria, pero sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la realidad. Si bien hay que celebrar que reducimos la epidemia, no hay que descuidarnos y hay que atender las medidas de prevención, incluyendo, y de manera muy importante, la que en este momento es más determinante, que es la vacunación. Llamamos a todas las personas a no limitarse de ser vacunadas. Conforme la vacuna llega a su localidad, a su municipio, a su estado, hay que aprovechar esta oportunidad y vacunarse. Cuanto más rápido se vacune toda la población, más rápido se acabará la epidemia. Tenemos ya 10.840.000 personas que tienen el esquema completo de vacunación. Esto representa 13% de la población elegible. La siguiente, por favor. Vemos que la hospitalización por COVID llegó a un punto máximo primera semana de enero también, y en este momento respecto a ese punto se ha reducido 86%. Lo mismo, tenemos la ocupación hospitalaria en niveles a los que teníamos anteriores a mayo del año pasado, cuando empezó el registro diario de hospitalización. La siguiente, por favor. Pasando a la vacunación de manera específica, en el día 17 de mayo, ayer, se lograron poner 338.442 vacunas, y como se ha comentado, cada vez vamos a lograr tener más vacunas por día. Hemos llegado a máximos de arriba de 600.000 y estamos con este plan de reforzamiento en capacidad de hacerlo para utilizar las nuevas vacunas. En forma acumulativa, vemos en la siguiente diapositiva que 23.646.000 personas, o más bien dosis de vacuna, han sido utilizadas, 23.646.000, lo que corresponde a 15.750.196 personas, o 19% de la población elegible. Casi 20%, casi la quinta parte de la población elegible ya tiene alguna dosis de vacuna y 12% tienen esquema completo. Hemos agregado la nueva categoría de los grupos de blanco de vacunación, que son las embarazadas mayores de 18 años que tienen 10 semanas o más de proceso de embarazo, y llevamos 7.133, seguiremos aumentando. Recordamos que las mujeres embarazadas pueden hacer uso de cualquiera de los puestos de vacunación, si bien hay algunos específicos para personal educativo y otros para las personas que se clasifican por su edad. Las mujeres embarazadas indistintamente pueden acudir a cualquiera de ellos. Vemos finalmente el resumen de las vacunas hasta ahorita recibidas en México y utilizadas en su mayoría: 29.790.255 vacunas que hemos recibido en México desde el 23 de diciembre del año pasado, cuando fuimos el primer país de América Latina en empezar a recibir y utilizar las vacunas de manera inmediata. Se ve en el detalle, debajo de cada botellita de color, la cantidad de vacunas para cada una de las clases o tipos de vacuna. Y en la última imagen, lo que vemos es el calendario de llegadas. Como ya decíamos, una nueva noticia alentadora es que tenemos para esta semana la mayor cantidad de vacunas que se recibirán. Ya recibimos ayer 125.350 dosis de la vacuna CanSino, que fueron liberadas de su envasado aquí en México, y también 500.000 de vacunas Sputnik V que llegaron ayer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los días miércoles, jueves y viernes recibiremos vacunas Pfizer-BioNTech para un total de 1.284.600, de AstraZeneca el jueves y el domingo para un total de 2.104.100 dosis de vacuna, y finalmente de Sinovac también recibiremos 1 millón adicional. 5.014.050 dosis de vacunas que serán distribuidas inmediatamente que lleguen y serán utilizadas inmediatamente que lleguen al país. Esto es todo. Muchas gracias, muy buen día. Bueno, rápidamente vamos a ver dónde nos encontramos. Lo que les voy a presentar al final de esto muy brevemente es cuál es el resultado de la estrategia que se ha seguido. La estrategia la inició el presidente en abril de 2020, hace más de un año, con una llamada al presidente de China, lo cual dio inicio a un puente aéreo que nos ha permitido tener, entre otras cosas, las vacunas, además de equipo médico. En agosto del 20 se hizo el acuerdo con COVAX. En octubre del 2020 el presidente aquí en la mañanera firmó los acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. En diciembre del 20 se recibió el primer embarque de vacunas. En enero del 21 se hicieron las gestiones para asegurar el abasto de Pfizer. Recordarán ustedes que se suspendió un tiempo. También en enero el señor presidente López Obrador habló con el presidente de Rusia, lo cual trajo como consecuencia que tengamos Sputnik V.
En enero del 21 se hizo un acuerdo por instrucciones del presidente con Serum Institute en la India. En febrero del 21 se hicieron los acuerdos con Sinovac y Sputnik V, que no estaban originalmente en el mes de octubre, pero por las llamadas que hizo el presidente a China y a Rusia, se hicieron estos acuerdos en febrero. La siguiente, por favor. En marzo, el presidente habló con Estados Unidos para que se enviaran dosis, en este momento ventiladores y equipos y dosis. En marzo se tuvieron las primeras dosis de CanSino que se pasaron en México. En abril se hizo la visita a Moscú recientemente para lo de Sputnik. Ahora está el doctor Centeno, director de Birmex en Moscú, porque se van a envasar en México. Aquí está el viaje a Moscú. Para el día de mañana vamos a llegar a 30 millones de dosis recibidas o envasadas en México, con la meta del acceso universal a las vacunas. Entonces, la semana en curso, sí, la siguiente, por favor, es la que hemos recibido más dosis, rebasando los 5 millones, como ya lo dijo el doctor López-Gatell, como resultado de todo esto que acabo de referir de manera muy breve, que se inició con la oportuna gestión del presidente de la República, con otros dirigentes en el mundo. Y la siguiente es, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué sigue? También como resultado de esto. Bueno, como resultado de todo eso, estamos en esta semana y es el 24, 30 de mayo, 31 de mayo a 6 de junio y así sucesivamente hasta 28 de junio al 4 de julio. En 6 meses hemos recibido hasta aquí, vamos a haber recibido 34 millones de dosis. Hasta aquí. De aquí a acá, que es un mes, vamos a recibir más 34 millones y un poquito más de vacunas. Entonces, vamos a tener 68.636.404 dosis al 4 de julio, de acuerdo a lo que ya está comprometido, no necesariamente lo que dicen los contratos que originalmente nos dijeron, sino lo que ya está ajustado al día de hoy en un escenario conservador. En síntesis, hasta aquí vamos a llegar a 34 millones y solo en este mes, 1, 2, 3, 4, 5, 4 semanas y una de la primera de julio, primeros días de julio, tendremos lo mismo que habíamos logrado en los 6 meses anteriores, para dar idea de cuál es el impacto que tiene. Eso significa aproximadamente que tengamos pues un poquito más de 1 millón de dosis por día a partir de este punto hacia adelante, que es lo que nos ha pedido el señor presidente de la República, sin contar con lo que se pueda lograr con Estados Unidos y otras iniciativas que están en curso. Y bueno, pues ese sería, señor presidente, el reporte de esta fecha. Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a traer el informe sobre la distribución de las vacunas Pfizer y CanSino que en esta semana, la semana pasada, arribaron aquí a la Ciudad de México. Aquí tenemos 3 arribos de la vacuna Pfizer. El primero con 585.000 dosis, luego más de 250.000 y esta vez 585.000. Además, tuvimos el arribo también de dosis de la vacuna de CanSino, procedente de Drugmex, haciendo un total de dosis para distribuir de 2.238.330 dosis. Estas dosis, Pfizer se concentró para notificación al INCAN y la CanSino a Birmex. Una vez realizada la notificación, la distribución por estados, se planeó la distribución vía terrestre y vía aérea de esas 2.238.330 dosis. El día jueves entre jueves y domingo acudieron 9 estados al INCAN a hacer la recepción de sus vacunas. El jueves fue Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El día domingo volvieron a ir por la parte que faltaba, lo que es Hidalgo, Morelos y Puebla, que les faltaron algunas dosis, y se incorporó Michoacán para hacer los 9 estados que hicieron su recepción en INCAN. Por vía aérea se abastecieron a 24 estados en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, integrando 10 rutas, 8 el día viernes. La primera del viernes fue para abastecer a Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, la ruta 2, Durango, Chihuahua y Sonora, la 3, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la ruta 4, Michoacán, Colima, Jalisco y Aguascalientes, la ruta 5, San Luis Potosí y Zacatecas, la ruta 6, a Guerrero, la 7, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, la ruta 8, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día domingo se integraron 2 rutas más para cubrir los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Baja California, y la ruta 2 del domingo cubrir Quintana Roo. De esta manera se distribuyeron 1.558.560 dosis. Adelante, por favor, el resumen de la actividad. Dosis transportadas vía terrestre, 679.770. Transportadas vía aérea, 1.558.560, siendo el total de 2.238.330. Se distribuyeron en las 32 entidades federativas. Las rutas terrestres, 47, fueron materializadas con sus respectivas seguridad integrada por Ejército Mexicano, Armada y Guardia Nacional. En las rutas aéreas fueron 10 rutas organizadas con 40 horas de operaciones, y el total de personal empleado en esta actividad fueron 1.450 hombres, 141 vehículos y 10 aeronaves. Estamos en el... Muy bien, pues este es el informe. Haciendo un resumen, que es importante comentar que ya se vacunó a la mayoría de los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que atendieron y siguen atendiendo a enfermos COVID. Eso fue lo primero. También ya
prácticamente se concluyó de vacunar a adultos mayores de 60 y más. Estamos por terminar a finales de este mes de vacunar a todas las maestras y a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. Vamos a concluir antes de que termine mayo. Van a quedar vacunados todos los trabajadores del sector educativo del país. Aquí aprovecho para hacer un llamado a padres, madres de familia, a maestras, maestros, autoridades municipales, estatales, autoridades federales, para que se continúe con el proceso de regresar a clases presenciales. Ya se está haciendo en algunos estados. Comenzó Campeche, ayer que estuvimos en Coahuila, ya se informó que en ese estado están iniciando ya con todas las medidas de higiene, con todo un protocolo de salud, de nuevo las clases presenciales. Tengo información en el mismo sentido que van a ampliar ya el regreso a clases en Chiapas, en Veracruz y así en otros estados. Esto es muy importante, que regresemos a la normalidad en lo educativo. Es fundamental, es prioritario para niñas, para niños, para todos los estudiantes. Repito, la escuela es como el segundo hogar y ya necesitamos que todos los estudiantes de todos los niveles de escolaridad regresen a clases presenciales. Esto es indispensable, es muy importante. También, como saben, ya iniciamos la vacunación de personas de 50 a 59 años. Pensamos que a finales de junio terminamos, finales de junio, aún con la primera dosis. Y se inició la vacunación a mujeres embarazadas, también con la meta de terminar a finales de junio. Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio. Y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno. Ese es el plan general. Por eso, les decía, se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación, de modo que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos. Ese es el propósito que se tiene. Muy bien, abrimos. Tú, 6, 3, 4 y 5. Buenos días, presidente. Eduardo Quevedo, de Canal 14. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es el estatus de la vacuna Patria en estos momentos? No tenemos información, se está investigando. Le vamos a pedir a la directora del CONACYT que nos informe, a ver si lo hacemos el martes próximo, que ella venga y que nos informe cómo va la investigación. Sabemos que va bien, que vamos a tener también esa vacuna mexicana que va a llamarse Patria. En otro tema, presidente, ¿qué opina de las suspensiones definitivas que dos jueces consideran contra la nueva ley de hidrocarburos? Pues todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso. Los particulares, empresarios que recibieron contratos, y en la mayoría de los casos contratos muy jugosos, muy favorables a ellos, muy malos para el interés público, pues acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan otras instancias. Aquí quiero volver a decir que nosotros vamos a darle seguimiento al cumplimiento de estas leyes, porque es defender la economía popular y es también combatir la corrupción. En el caso de esta ley de hidrocarburos, si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a seguir prevaleciendo es el contrabando, el huachicol que se da, porque en la pasada administración entregaron más de 1,000 permisos para la importación de gasolinas, de diésel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad. Es como los que tienen permisos o les otorgan, como se conoce popularmente, placas para dar el servicio de taxis. Ya ven que habían hasta políticos que tenían 50, 100, 200 o siguen habiendo placas, ¿no?, que las administran. Los choferes no tienen permiso, son trabajadores, ellos tienen que pagar una renta, pero hay un político que tiene 100, 200, 300 placas. Es lo mismo que pasaba en el caso de la importación de gasolinas, de diésel, y también mucho contrabando utilizando esos permisos, mucho huachicol. Entonces, por eso tenemos que poner orden. De eso trata la ley de hidrocarburos, y por eso los que estaban haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces, que esa es su función, atender a todos los ciudadanos. Nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con
recursos económicos. No así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo. Esa es una deformación que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Pero sí, es legal. Entonces, también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían y siguen teniendo contratos donde cobran mucho por la luz que le venden a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso reciben hasta subsidios. Ya se expuso aquí cómo una cadena comercial o una corporación empresarial paga, guardadas las proporciones, paga menos de luz que lo que paga una familia en su domicilio. Todo esto porque las llamadas reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos de intereses creados. Entonces ahora también pues llueven los amparos porque quieren mantener las mismas prebendas, los mismos privilegios, y nosotros pues vamos a seguir defendiendo de que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad. Por último, presidente, en otro tema, ¿cómo explicar el nivel de violencia contra candidatas y candidatos en el actual proceso electoral? ¿Habrá algún reforzamiento de esta estrategia de protección a candidatos? Sí, estamos todos los días dando atención a candidatas, a candidatos, a dirigentes que son amenazados, en algunos casos, desgraciadamente, les quitan la vida, como ocurrió con el candidato en Cajeme, lo cual pues duele mucho, y se están haciendo las investigaciones para ver quiénes son los responsables y que haya justicia. En todos los casos hay avances. Esa es una diferencia importantísima, sustancial. Antes se cometían estos delitos y había impunidad. Ahora no queda nada impune, se hacen las investigaciones y se castiga a los responsables. Puede ser que lleve tiempo, pero hay castigo. Todos los días estamos actuando en este sentido. Muy bien. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntar en primer lugar, ayer las autoridades de Estados Unidos dijeron que se va a ampliar el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos hasta el 20 de junio. Entonces, preguntar en qué va, para cuándo se tiene pensado que se podría abrir la frontera, dado que pues han bajado los contagios. Por ejemplo, Sonora está en verde. Y si este tema se tocó con Kamala Harris ahora en la reunión virtual que tuvo, presidente. Sí, va a responder el secretario Marcelo Ebrard. Yo solo quiero hacerles un comentario. En el encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, solicitamos apoyo para vacunas y se habló de la importancia de que tengamos a nuestros respectivos territorios protegidos. Ayer se dio a conocer, el presidente Biden, de que van a proporcionar vacunas a países. Y el argumento que utilizó, que me pareció adecuado, es de que no se puede estar seguro en un país si en los países vecinos o en otros países sigue habiendo la pandemia, que por eso ellos van a ayudar para que los países tengan vacuna. Habló de 80 millones de dosis. Yo estoy seguro que México va a recibir, como ya lo hicieron, y se los agradecemos mucho. Vamos a volver a contar con apoyo en vacunas de Estados Unidos. Sobre la frontera, el que se regrese a la normalidad en la frontera, también se está avanzando mucho. Ahora sí, me gustaría que sobre los dos temas nos informara Marcelo. Sí, bueno, de manera breve diría que en materia de acceso a vacunas, el planteamiento que México ha hecho es, como lo acaba de señalar el señor presidente, que tenemos que ver cada país, cada economía, cómo hacemos para ayudar a los demás, porque si no nadie va a estar a salvo. En esencia, lo que se planteó en la resolución de la Organización de Naciones Unidas y que se ha venido señalando en los foros. También fue motivo de la plática con la vicepresidenta Kamala Harris, la plática reciente. El día de ayer el presidente Biden anunció algo que vemos muy bien, que es precisamente compartir vacunas, 80 millones, con otros países. Todavía no sabemos el mecanismo que van a usar, pero lo sabremos entre hoy y mañana para podernos informar y cómo va a participar México, así como otros países del mundo, en esta iniciativa. La vemos con optimismo porque va en esa dirección, facilitar el acceso a las vacunas pues a todos los países. Hay una gran injusticia en el mundo sobre este particular. Hay países que no tienen hoy, pues casi no tienen vacunas, tienen muy poquitas, menos del 1% o 2% de sus poblaciones. Entonces hemos estado insistiendo en ello, lo llevamos al Consejo de Seguridad de la ONU también y vemos con muy buenos ojos lo que ayer señaló el presidente Biden. Esperaremos cuál es el mecanismo para darles a conocer los detalles. Por lo que hace a la frontera, sí, tenemos conversaciones, pero no con la vicepresidenta, sino con la autoridad competente, que es DHS, cuyo titular es el señor Mayorkas, el nuevo titular con este gobierno, y CDP. Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación en toda la zona. Hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no. Entonces su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que termine la vacunación. En todo caso, ya están cerca de lograr. De nuestra parte,
Cuando se está en una ciudad verde ya no hay motivos para poner restricciones, salvo que hubiese algún indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o tiene un contagios en mayor número que los de México, que no es el caso en la frontera norte. Entonces yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pues pueda tener éxito, pero sí lo hemos hecho en repetidas ocasiones y nos han contestado eso que te acabo de decir. Cuando terminen su vacunación quiere decir que lleguen a porcentajes arriba del 60% de la población vacunada. No sabría la fecha exacta, pero ellos ya les planteamos que a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano. Canciller, preguntarle, desde hace aproximadamente 3 meses, cientos de migrantes acampan cerca de la garita de San Isidro y en Tijuana. Incluso ya se concentraron en uno de los carriles hacia Estados Unidos. ¿Sí tiene conocimiento de este problema ahí con los migrantes? ¿Qué hará el gobierno federal para evitar que se sigan congregando? Se ha estado dialogando por parte del INAM y las autoridades locales, ya tiene semanas ese asunto, y se nos ha presentado en otras, incluso un día tuvieron un cierre, entonces se tuvo que intervenir para persuadirlos y para hacerles ver que perjudicar a los ciudadanos que en la frontera tienen que cruzar todos los días no es el camino. O sea, no vas a lograr que te den un estatus migratorio porque cierres uno de los puentes o uno de los carriles. Entonces, pues estamos en diálogo con ellos permanentemente. No la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí participamos, pero hay otras instancias que lo están haciendo y esperamos pues que eso se vaya regularizando lo más pronto posible, como ya lo hemos logrado en otros puntos. Muchas veces esto depende de las medidas que se toman en Estados Unidos. Entonces, por eso tenemos que estar pues alertas. Hay, como tú sabes, un centro que formó el gobierno federal para darles respaldo en Tijuana. Es decir, hay ofrecimiento, hay atención por parte del gobierno federal, hay albergues, hay centros de alimentación, centros de salud. Entonces, no existe un motivo para estar exactamente en la garita. Pero bueno, es persuadirlos. Gracias. Ya por último, para el presidente, ahorita con lo que informó del plan de vacunación, preguntar si se tiene pensado meter al plan de vacunación a personas de menores de 50 años que tengan algún padecimiento crónico o algo que requiera la vacuna más pronto, que cuando le llegue la fecha, ¿no?, de vacunación. Y también preguntar si de la parte de los laboratorios tienen información de cuándo pudieran vender la vacuna a los estados, y ya que ha crecido pues también el interés de los estados de tener esta vacuna. Bueno, sobre esto último, nosotros desde el principio sostuvimos que si un estado podía comprar, un gobierno estatal podía comprar vacunas, nosotros ayudábamos dando facilidades. Esto es decir, de que no tuviesen problemas para importarlas, que contaran con todos los permisos. Y lo mismo en el caso de las plantas que están establecidas en México. Si ellos quieren comprar, lo podrían hacer. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que no hay todavía suficientes vacunas y las farmacéuticas han tomado como política tener relación con el gobierno federal. No es que nosotros estemos impidiendo que puedan hacerlo los gobiernos de los estados, sino ellos, las farmacéuticas, los gobiernos de otros países han decidido tener la relación con el gobierno federal. Así sucede en todo el mundo. O sea, no es nada más el caso de México. En todo el mundo son los gobiernos los que se hacen cargo, los gobiernos nacionales, de llevar a cabo el plan de vacunación. Ojalá, y ya terminando de vacunar a todos, porque vamos bien, si vemos cómo va la vacunación en México con relación a otros países, el número de vacunas, pues vamos bien. Y podríamos, una vez avanzando más, seguramente se van a poder comprar las vacunas en las farmacéuticas y va a ser otra, ¿no?, la situación. Pero ahora todavía estamos en emergencia y es un solo canal de distribución. Y la otra pregunta es... Sí, eso puede ser, doctor. Gracias, presidente. Con gusto. Shayla Rosagel, muchas gracias por la pregunta. Recordar que el 8 de diciembre del año pasado presentamos la Política Nacional de Vacunación contra COVID. Esta política es producto de varios meses de reflexión, de recopilación y análisis de la evidencia científica sobre el mejor uso de la vacuna. Y el objetivo general del plan es reducir la mortalidad por COVID, enseguida reducir el daño por COVID grave, es decir, la probabilidad de necesitar hospitalización, y en general reducir la carga de enfermedad COVID. Para lograrlo, lo que se identifica en la evidencia científica, se identificaba ya desde entonces, desde diciembre, es lo mismo que han identificado otros países: priorizar la edad. Las personas mayores, entre más años de vida tengan, más susceptibles son a tener formas graves y a morir por COVID. Entonces, por eso, en México y en varios otros países que usan vacuna COVID, empezamos por la persona más añosa y enseguida la que sigue y la que sigue y la que sigue. Para facilitarlo, obviamente, lo pusimos en bloques de edad: etapa 1, 60 y más; etapa 2, 50 y más; etapa 3, 40 y más, y así sucesivamente. Esto lo que significa es la posibilidad de reducir hasta 80% la mortalidad cuando se ha logrado una cobertura cercana al 20%, que es más o menos lo que estaremos logrando en las próximas pocas semanas. Su pregunta es muy relevante porque existen otras condiciones, más que la edad, que también aumentan el riesgo de complicaciones por COVID, y se conoce por evidencia en México y en muchos países del mundo que
las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, causas diversas de inmunosupresión, cáncer, enfermedades de desregulación del sistema inmune, conocidas como enfermedades reumáticas o reumatológicas popularmente, disminuyen las defensas del organismo y hacen que aumente el riesgo de complicaciones. Entonces, para considerar eso, tenemos ejes, lo que le llamamos ejes secundarios de la priorización, y uno de ellos es esta comorbilidad, estas enfermedades crónicas. No es tan fácil distinguir quién tiene una enfermedad de quien no la tiene, porque aunque parecería muy simple, no lo es. Hay personas que recientemente fueron diagnosticadas y existe una proporción grande de personas que no saben que padecen una enfermedad. Por ejemplo, las encuestas de salud y nutrición desde hace varias décadas han demostrado que cerca de la mitad de las personas con diabetes no saben que tienen diabetes. Y esto lo descubren precisamente cuando tienen una enfermedad o una situación aguda, como puede ser COVID. Entonces, por eso son ejes secundarios de priorización. En cada bloque de edad, para atender su inquietud específica, en cada bloque de edad recomendamos especialmente que las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con sobrepeso, con cáncer, que usan quimioterapia, que tienen lupus y otras enfermedades autoinmunes, acudan preferentemente a vacunarse, y todas serán recibidas. Pero será en cada bloque de edad, porque lo que es más factible, más eficiente es distinguir los bloques de edad. Pero no olvidemos, es un programa de cobertura universal y es un programa gratuito, y por eso insistimos en que no se pierda la oportunidad de vacunar a cada persona cuando llegue la vacuna a su población, como ya lo hemos logrado para casi el 20% de la población elegible, una quinta parte. Gracias. Ya, ¿verdad? Buenos días, Liliana López de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera preguntarle en esta cumbre mundial de la salud del G20, en la que usted participará el próximo 21 de mayo, ¿se uniría o tiene pensado unirse a la petición del presidente Biden de aprobar la flexibilización de las reglas de las patentes de las vacunas y con esto favorecer a los países, como mencionaba el canciller, que todavía no tienen vacunas o que tienen muy poquita vacunas? Sí, desde luego es una muy buena propuesta que nosotros respaldamos, el que se pongan a disposición de la humanidad las patentes de las vacunas. Esto va a ayudar mucho. Nosotros vamos a respaldar la propuesta del presidente Biden y adelanto que también vamos a que se fortalezca el mecanismo de la ONU para distribuir vacunas a países pobres que no tienen opciones, que no tienen alternativas. Como lo comentaba aquí Marcelo Ebrard, hay países en donde están recibiendo muy pocas vacunas. Ya son más los que tienen vacunas, pero muy limitado todavía el envío de vacunas a esos países. Y esa es la función de la ONU. Nosotros hicimos la propuesta, fue aprobada la iniciativa por unanimidad. Prácticamente todos los países en la ONU aprobaron nuestra propuesta de que se creara este mecanismo para garantizar que todos los países tuviesen acceso a las vacunas. Pero no se ha avanzado. Entonces va a ser un tema que voy a tratar el día 21. Y otro más, pero básicamente, ¿por qué no ponemos lo de, los listados de países? Así estamos. Nosotros hemos logrado tener vacunas, porque como lo mencionó Marcelo Ebrard, desde hace un año estamos llevando a cabo relaciones con gobiernos, con farmacéuticas, firmando convenios. Ya hemos destinado alrededor de 15,000 millones pagados. Primero contemplamos que íbamos a disponer de 38,000 millones y tenemos compromisos por cerca de 50,000 millones. Por eso tenemos varias vacunas. No todos los países tienen el abanico, la diversidad de vacunas que tiene México. Por las buenas relaciones tenemos vacunas de China, de Rusia, nos mandaron de la India, de Estados Unidos. Tenemos plantas ya produciendo, envasando vacunas en México. O sea, se ha hecho una labor importante. Por eso tenemos estas cantidades. Pero si vemos, se corre, ahí, síguele, sí, todo, aquí, que empiezan ya los que no tienen, porque tienen menos de 1 millón. Entonces, lo que vamos a plantear es que tengan más vacunas todos los países. Bueno, tenemos unos enlaces porque se está iniciando en algunos estados. Pues aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, ¿nos escuchas, Claudia? Sí, lo escuchamos, señor presidente. A ver, ¿qué nos puedes informar? Está también contigo el secretario de Marina, el almirante Ojeda. Así es, le voy a dar la palabra primero al almirante, secretario, y después informamos aquí, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí en el Centro de Estudios Navales de las Ciencias, aquí de la Secretaría de Marina. Vamos a iniciar hoy, el día de hoy, la vacunación para profesores. Nos acompaña aquí la doctora Claudia Sheinbaum y la delegada de los programas sociales, delegada estatal de los programas sociales. Le voy a pasar la palabra a la doctora Claudia para que nos dé los pormenores de esta vacunación que inicia el día de hoy. Muchas gracias, almirante. Estamos aquí con Cristina Cruz, la delegada del Bienestar en la ciudad, el almirante secretario.
Son 8 sedes en donde se van a vacunar a todo el personal educativo. Son cerca de 354,000 personas que se van a vacunar en estas 8 sedes. Y además, si me permite informar, tenemos ya de adultos mayores, 1.1 millones de personas que han sido vacunadas con segunda dosis, nos queda una parte, y de 50 a 59 años, cerca del 24% de la población ya ha sido vacunada, y el día de mañana continuamos en otras sedes, también con 50 a 59. Y el día de hoy aquí en Censis Marina, si nos permite, pues vamos aquí nuestras compañeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son quienes están vacunando. Se va a vacunar Iris, que es colega de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que va a recibir la primera vacuna para profesores aquí en la Ciudad de México. Hola, buen día. ¿No se vacunita? ¿Piensa la aplicación? ¿Y lo tienes? ¿Y muestras? Ya la tienes. Muchas gracias, señor presidente. La vacunación es del día de hoy al sábado para el personal educativo. Son 8 sedes para todos aquellos que son parte de este padrón, vacunación.cdmx.gov.mx, para que puedan bajar su registro y poderse vacunar de manera muy ágil. Muchas gracias. Y gracias, presidente, por estas vacunas. Felicidades, la maestra de la Facultad de Ciencias. Muchas felicidades a todas las maestras, los maestros, a las enfermeras, a todo el personal médico, a Cristina, que es la coordinadora de bienestar en la Ciudad de México, al almirante Ojeda, Claudia, muchas gracias. Hay que ir pensando que si se determina en esta semana, como puede hacerse, si se termina de vacunar a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas en la ciudad, sí podríamos en la segunda semana de junio, es decir, después de la vacuna, hay que esperar para que tenga efecto y preparar también las instalaciones educativas en la ciudad. Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad para terminar el curso, el ciclo escolar, terminar en julio, pero tener un mes, cuando menos, de clases presenciales para regularizar, para poner al día a todos los estudiantes. Desde luego, es una propuesta respetuosa, tiene que ser mediante un acuerdo, un consenso con madres, padres de familia, maestras, maestros, los directivos de las escuelas, tanto escuelas públicas como escuelas privadas, pero sí sería muy importante el regreso a clases en la ciudad y en todo el país. No sé tú, ¿qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo, presidente. Le informo también que estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con las universidades públicas y privadas, escuelas de educación media superior, para que ya en el momento que pasen 15 días después de la vacunación podamos iniciar el regreso a clases. Le informo también que junto con las 16 alcaldías de la ciudad, padres y madres de familia y la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la ciudad, estamos ya preparando todas las escuelas públicas. Estamos limpiando, dándoles mantenimiento mayor, menor, para que estén en las mejores condiciones para este próximo regreso a clases. Y por supuesto en diálogo con todos los maestros, maestras y todas las instituciones de educación. Muy bien, pues muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Bravo, Iris. Maestra Delfina, está en Tlaxcala, nos da mucho gusto. Sí. Le acompaña, usted presenta a sus acompañantes. Ahorita, buenos días, señor presidente. Antes que nada, de verdad que le quiero decir que me siento muy contenta en estar aquí en esta universidad del estado de Tlaxcala, acompañada de representantes de gobierno federal, gobierno estatal, lo que es Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, y muy agradecida con el rector de esta universidad que nos recibe. Quiero informarle que hasta el momento el corte que tenemos es de 2.115.129 maestros vacunados, y que eso nos da el 88% de avance. En esta fecha, 18 de mayo, iniciamos con Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, quienes van a sumar un total de 518.456 maestros. Hago referencia de que, como usted lo ha indicado, se ha hecho un trabajo en equipo y colaborativo. Por ello, expreso mi reconocimiento a quienes han sido nuestros héroes en esta etapa de pandemia, que son Secretarias de Seguridad y Secretaría de Salud, así como a los medios de comunicación que han sido parte fundamental para informar a la población de cómo va el avance y el proceso ante este proceso de vacunación. También quiero expresarle que me sumo a la propuesta que hace usted del regreso a clases. Actualmente ya van 4 estados que ya iniciaron, que es Campeche, Coahuila, Chiapas y Jalisco. Y hago una convocatoria a todos los maestros, a las autoridades educativas, a los padres y madres de familia,
que nos sumemos a este esfuerzo de que regresen ya nuestros niños a las instituciones. Efectivamente, la parte socioafectiva es importante, pero no se va a poder trabajar si están los niños aislados y no tienen esa sociabilización que es tan importante para todo ser humano. Por ello, con ese respeto que usted nos ha pedido que tengamos a las autoridades educativas y a los padres de familia, nos ponemos a sus órdenes para poder hacer todo lo posible para que ya regresemos a clases, porque ya los niños se les extrañan y los padres de familia también. Eso sería cuanto, señor presidente, y ahorita el compañero Oscar dará datos de lo que es respectivo a lo de Tlaxcala. Buen día a todos, muchas gracias. Adelante, Oscar. Secretaria, con el gusto de saludarlo, señor presidente, desde este bello estado Tlaxcala, con tremenda identidad histórica, cuna de la nación, damos inicio al programa de vacunación con la presencia de autoridades estatales, el secretario de Educación Pública que nos acompaña, el secretario de Salud, el señor rector. Agradecemos su presencia, desde luego, y toda la logística para llevar a cabo este proceso de vacunación. Me permite, señor presidente, presentar a la primera maestra que va a ser vacunada, es la maestra Maribel Pérez Sarmiento, y la enfermera que aplicará la vacuna es Laura Dávila Cosaya, a quien me voy a permitir ceder la palabra para el protocolo respectivo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Estamos aquí con un propósito de aplicación para la vacuna COVID a los maestros, a todos los magisterios. Les vamos a aplicar la vacuna CanSino, que va a ser una primera dosis a todos los maestros. Pues adelante. Se pone nervioso. Señor presidente, decirle que la meta es del orden de 35,000 dosis de vacunas con 10 sedes a lo largo y ancho de este estado. Damos inicio a este proceso de vacunación. Se puso nerviosa la compañera para hablar, pero mira, qué bien lo hace. Ni sintió la maestra. Muchas felicidades. Gracias, señor presidente, y de verdad que agradecemos mucho a los maestros el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal de atender precisamente a toda la base magisterial, pública, privada y todo el personal que atiende a las escuelas. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y seguimos a la orden. Buen día. Felicidades, maestra. Felicidades a todos, maestras, maestros y personal de salud. Un aplauso para usted. Sí, también tenemos un enlace en Querétaro. Buenos días, señor presidente. Estamos en la ciudad de Querétaro, en el Ecocentro. Es un lugar de eventos sociales. Acabamos de iniciar la vacunación. La meta es vacunar a más de 55,000 maestros y maestras que estamos distribuidos en 5 centros. Uno es aquí en la capital, el otro es en San Juan del Río, el otro es Cadereytas, Colón y Jalpan. Me acompañan en estos momentos el doctor Julio César Ramírez Argüello, que es el secretario de Salud Estatal, el maestro José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación Estatal. Por la federación se encuentra el maestro Eduardo Yáñez Tapia, coordinador general de Enlace Educativo. También tenemos al general Elpidio Canales Rosas, quien representa las Fuerzas Armadas, y al doctor Gabriel Neman, subdelegado médico estatal. Tenemos la capacidad tenemos 58 células, cada célula puede vacunar aproximadamente 200 maestros por hora. Hay una coordinación excelente y creo que vamos a cumplir la meta en buenos términos. Le dejaría el uso del micrófono al maestro José Carlos Arredondo, que es el secretario de Educación, porque ha habido una coordinación sumamente agradable para que esta meta se pueda lograr. Señor presidente, buenos días. En Querétaro estamos muy orgullosos de lo que está ocurriendo en nuestro estado y en nuestro país con el sector educativo. Yo diría que se respiran aires de esperanza. Hay un ánimo en todo el sector educativo ya con miras a la posibilidad de regresar a clases. Estamos preparados y estamos organizados desde acá de Querétaro. Hay una coordinación extraordinaria entre las instituciones de educación pública y privada, desde inicial hasta superior. Agradecemos toda la colaboración del gobierno de la República, del gobierno del estado, el sector salud, las Fuerzas Armadas. Esto es una gran fiesta, señor presidente. Pues como usted ve, nos vamos a hacer un poquito a un lado para que vean. Están los compañeros del staff. Más o menos el planteamiento es que el maestro, desde que llega hasta que se va, obviamente cuando se le ha aplicado su vacuna, un tiempo récord de 35 minutos. Creo que la calidez, la atención que se le está dando y la organización es extraordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del ISSSTE. Muchas gracias también al doctor Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud en el Estado. Muchas gracias al maestro José Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación en el Estado. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos los servidores públicos. Gracias a las autoridades municipales. Muchas gracias al gobernador del Estado de Querétaro. Gracias a todo el personal médico, enfermeras, los trabajadores de la salud, y muchas felicidades a maestras, maestros de Querétaro. Esto nos va a permitir, como se ha expresado, que se regrese a clases en Querétaro, clases presenciales, que son muy importantes. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Gracias, buen día. Vamos a Quintana Roo. Adelante, ¿qué nos pueden informar? ¿Están en Chetumal o están en Cancún? Chetumal. Presidente, muy buenos días.
Nos encontramos en Chetumal, Quintana Roo, donde se dice inicio en México. Estamos arrancando la quinta etapa de vacunación para el sector educativo. Le informamos, señor presidente, que las maestras y los maestros se vieron involucrados fuertemente en la organización de la vacunación. Estamos muy orgullosos y un reconocimiento para ellas y ellos. También esto demuestra el compromiso, la responsabilidad y sobre todo la solidaridad de las maestras y los maestros aquí en Quintana Roo. También agradecemos todo el trabajo colectivo, el trabajo en equipo de las diferentes dependencias, instituciones, tanto federales como estatales. También sumamos al gobierno y a los presidentes municipales. Mucho reconocimiento y muchas gracias por todas las personas que están detrás de toda esta organización y detrás de este trabajo. Nos acompaña la secretaria de Educación del Estado, la maestra Ana Isabel Vázquez Méndez, nos acompaña la capitana Arely Colorado Huerta, la secretaria de Marina, y también tenemos a la doctora Yadira Hernández, de la Secretaría de Salud del Estado. Sin más, dejo el micrófono a la capitana Arely. Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. El personal de la Secretaría de Marina se encuentra entusiasta de poder dar cumplimiento a las actividades de vacunación al personal educativo del Estado de Quintana Roo. Esto se va a llevar a cabo con la vacuna CanSino. Tenemos desplegado, señor presidente, un operativo de personal de la Secretaría de Marina de aproximadamente 250 elementos. Estos en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco, desde donde me permiten darle un cordial saludo, señor presidente. También le informo que se espera el arribo a estos 6 macrocentros de vacunación de aproximadamente 40,000 docentes, con los cuales podremos dar cumplimiento a la vacunación al personal educativo de este Estado. Esto en coordinación con el personal de la Secretaría de Educación del Estado, así también como las demás instituciones del Estado de Quintana Roo, señor presidente. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señores secretarios. Este es un día muy importante para Quintana Roo. Es un día de esperanza para la salud, para la vida de los quintanarroenses, en especial para el sector educativo. Representa la posibilidad de ir construyendo paulatinamente, privilegiando todas las medidas de salud, de vida, para poder regresar a nuestras clases presenciales, como usted lo ha dicho. Lo estaremos construyendo con más padres de familia, con maestras y maestros, pero estamos muy agradecidos en Quintana Roo. Se lleva esta jornada en orden, en organización, con un excelente trabajo en equipo, fluyendo, y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Es lo que le podemos informar, señor presidente, y como ve aquí las mujeres encabezando esta gran tarea, esta gran labor. Y bueno, muy buenos días, señor presidente. No, pues muchas gracias a las 4 representantes de los gobiernos del Estado y del gobierno del Estado y del gobierno federal. Muchas gracias por la coordinación, por la manera en que están trabajando en forma conjunta. Tenemos muy buena relación con el gobierno de Quintana Roo, con el gobernador de Quintana Roo, con los presidentes municipales, presidentas municipales de Quintana Roo, y hay que seguir avanzando. Ya en Quintana Roo se terminó de vacunar a adultos mayores, ya se está vacunando a personas de 50 a 59 años, ahora a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, de modo que se va a regresar a clases pronto, que ese es un propósito, el que podamos en 15 días, 20 días máximo, regresar a clases presenciales en Quintana Roo y seguir vacunando, porque yo estoy seguro que para mediados de año, en el verano, vamos ya a tener mucha afluencia turística de nuevo en Quintana Roo. Ya hay una recuperación y esta es una actividad que genera riqueza, pero lo más importante es que distribuye riqueza, porque le da trabajo a mucha gente que se ocupa en hoteles, en restaurantes, transportistas, en fin, es muy importante la actividad turística en Quintana Roo. Entonces, con la vacunación se regresa a la normalidad económica y esto va a significar salud y bienestar. Un abrazo, un saludo cariñoso. Ahora sí. Y finalmente 2 datos ahora que menciona esta propuesta de finalizar la vacunación en el mes de octubre. Quisiera pensar que entonces ya quedarían vacunados a partir de los 18 años en adelante y quedarían en espera los de menos de 18, ¿de acuerdo? Sí, porque es de esa edad hacia arriba. Esperemos que se den recomendaciones para la población infantil, pero eso lo tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud en su momento. Ahora el propósito es vacunar a jóvenes hacia edades mayores. Y finalmente, en este regreso a clases que usted le plantea a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿sería un retorno escalonado o sería ya todos los alumnos conforme los grupos que tengan? Eso lo van a decidir en cada estado. Incluso ayer la maestra Delfina hablaba
de que se tomen en cuenta las características específicas de cada escuela, de cada comunidad educativa, y que sea voluntario, que se organicen en cada escuela, que no sea vertical, que no sea una instrucción, que no sea mucho menos una orden, sino que sea parte del acuerdo, del consenso de madres, padres de familia, de maestras, maestros, directivos, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, ¿no? Pero que ya, a partir de la vacunación, pasando 15 días, ya se puede regresar a clases. Ya habría condiciones, desde luego, aplicando ciertos protocolos, con cuidado, pero eso también se tiene que decidir en cada escuela, en cada municipio, en cada entidad federativa, corresponde a todos, ¿no? Nada más para precisar, presidente, entonces ya se regresaría a mediados de junio, no solo aquí en la escuela, no solo en la CDMX, sino en todos los estados, a regreso a clases. El propósito es ese, de que se pueda regresar a más tardar en la segunda semana de junio, para aprovechar del calendario, en promedio un mes, porque eso va a ayudar mucho, un mes mínimo. Se está llegando a ese acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, pero va a depender de cómo se siga avanzando la vacunación. Ya estamos terminando la vacunación. Concluye a más tardar a finales de este mes, en el caso de maestras y maestros. Ya es el último grupo, nos faltaría Chihuahua y Puebla para la semana próxima y se concluye con la vacunación de maestras y maestros. Nos decía la maestra Delfina que ya se lleva el 80% del personal educativo vacunado. Entonces vamos avanzando bien y hay tiempo. Hay que ver qué se va a resolver acerca del calendario escolar, si termina normal, que sería en la primera quincena de julio, para tener vacaciones y luego entrar de nuevo, o se alarga y se reducen las vacaciones y se llega a un acuerdo con maestros para reponerle las vacaciones posteriormente. En fin, hay un grupo que está analizando lo que más conviene, pero de lo que sí estamos convencidos es de que el tiempo que sea se tiene que regresar antes de que concluya el ciclo escolar, por el efecto que tiene para niñas y niños el que vuelvan a ver a sus compañeritos así, de manera presencial, no a través del internet o de la televisión o por otras formas, sino que se regrese a la convivencia en la escuela. Sí. Fíjense que en el mes de octubre, cuando se termina de vacunar a la población en general, ¿sabe si va a ser también ya la primera y la segunda dosis que ya van a estar vacunados? Pues vamos a procurar para octubre que se tenga todo, pero mínimo una dosis, sí, o sea, para octubre. Ese es el plan, porque vamos a tener las vacunas suficientes. No, la población que se debe de vacunar. Desde en adelante. Hasta ahora. Si hay un cambio en las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, hay una recomendación en ese sentido, se acata. Pero el compromiso es, a más tardar, en octubre, terminar de vacunar los que son susceptibles de aplicarse la vacuna ahora. Es decir, todos los mexicanos, que es vacuna universal, que sean protegidos, con la idea de que antes del invierno tengamos la vacunación. Presidente, y con todo respeto, el día de ayer usted pidió perdón al pueblo chino. ¿Cuándo pedirle perdón a las víctimas de la línea 12? ¿Cuándo usted va a tener un acercamiento con estas personas? Que no se tome usted la foto, pero sí un acercamiento. No, yo les pido perdón y además todos los días, y lamento mucho estas desgracias, y no como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción. Deseo que nadie pierda la vida. Creo que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida, y sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sea, merece respeto y sus familiares pues merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo. Lo puedo resumir en una frase: nada humano me es ajeno. Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón. No, somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos. Entonces, no le damos la espalda al dolor humano. Hay una frase de Marx que no se puede aplicar del todo ahora porque los animales también tienen sentimientos. En el tiempo que él escribió mucho, es un gran filósofo, sobre ciencia social, ciencia política, pues no se tenía la misma percepción, el mismo conocimiento sobre los sentimientos de los animales. Pero la frase de Marx dice así, palabras más, palabras menos: quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Entonces, todos los seres humanos pues tenemos que ser solidarios, fraternos. Eso lo puedo decir. Lo que me tiene aquí a mí es eso.
no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Yo estoy aquí por convicciones, estoy aquí porque pertenezco al partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia. Por eso estoy aquí. Y ojalá cada vez nos humanicemos más en México y en el mundo. ¿Qué es humanizarnos más? Bueno, no darle la espalda al que sufre, ser solidarios, ser fraternos, no ser egoístas, no estar pensando nada más en el dinero, no discriminar a nadie, no ser racista, clasista, respetarnos, querernos, procurar ser felices, estando bien con nuestra conciencia y estando bien con el prójimo. Eso es lo que se necesita, lo que se requiere. El neoliberalismo hizo mucho daño, porque la esencia del neoliberalismo es el individualismo, el egoísmo, el lucro, la corrupción, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el lujo barato, el aspiracionismo, no la solidaridad, no la fraternidad, no el entender que solo siendo buenos podemos ser felices. Nosotros tenemos que enfrentar mucho a nuestros adversarios conservadores porque son muy individualistas, muy egoístas y corruptos, hipócritas, pero los respetamos, porque como decía el presidente Juárez, son nuestros hermanos, son mexicanos, pero políticamente, desde luego que no estamos de acuerdo con ellos, o sea que son correspondidos. Si ellos hacen los cuestionamientos que expresan en la radio, en la televisión, insultos, yo diría que no son correspondidos en eso, no los vamos a insultar, nada más vamos a estar señalando cómo son, muy egoístas y muy ambiciosos. Su Dios es el dinero. Y esto no es privativo solo de las clases populares o de las clases medias o de los que tienen recursos, aunque el dinero llama dinero. También los intelectuales orgánicos, periodistas, que de repente viven en mansiones, colmados de atenciones, de privilegios, de ser investigadores académicos, de escribir libros, pasan a ser potentados. Ya ni siquiera escriben, o no escriben bien, porque cuando una gente se entrega a lo material y a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Ya no, tienen sus equipos, jóvenes que están saliendo de las escuelas de historia, de literatura, de filosofía, y los ponen ahí a trabajar, les dan trabajo, ya luego ellos corrigen, agregan alguna anécdota, prácticamente se dedican a plagiar, pero ya no, son en sentido estricto buenos escritores o buenos periodistas, ya es el negocio, lo mercantil, pero ya están surgiendo nuevos, jóvenes, con una concepción distinta, como en todo movimiento, como en toda transformación. Así como la revolución produjo a los grandes pintores, muralistas y también intelectuales de otras disciplinas, literatos, escritores, periodistas. Así también ahora están saliendo muchos jóvenes. Es que fue aplastante también en el terreno académico e intelectual lo de la política neoliberal. Imagínense, si hay dos grupos, o tres grupos que dominan en todo el ámbito literario, intelectual, el de Krause y el de Aguilar Camín, y no hay más, y se tienen que alinear todos, porque si no, ¿dónde les publican? ¿O cómo obtienen premios? Si estos jefes eran los que permitían el otorgamiento de las becas, si eran los que publicaban, si eran los que tenían las influencias para obtener premios. Y esto llegó a ser incluso no solo nacional, desde España. La editorial del País, ¿cómo se llama la editorial del País? Prisa, a grandes escritores, no solo mexicanos, pero les ponían sus condiciones y los amordazaban. Entonces ojalá y todo eso se termine, así como surgieron las redes sociales y ya hay libertad y ya no la prensa convencional impone, sino ya cada ciudadano puede dar su opinión en redes sociales, así también en el mundo intelectual. Yo espero que esto se vaya dando en el país. Ya terminamos, se quedan para mañana. A ver, pues contigo terminamos. Gracias, presidente. Muy buenos días. Rocío Jardines, W Radio. Tres cuestionamientos rápidos. Primero, para el secretario o subsecretario de Salud, que nos puedan comentar, ante estas cifras tan positivas que nos han dado, que se ha mantenido esta reducción durante 17 semanas, vamos por la 18, la Ciudad de México ya estará tocando el verde la próxima semana. ¿Cuánto tiempo más pasará para que el cubrebocas le digamos adiós? A ver, ¿quién podría? Sí, por favor. ¿Tú? Sí, ya está. Sí, gracias por la pregunta. Sobre los semáforos, los observamos todos los días, cada semana hacemos la evaluación formal con todos los indicadores y cada 15 días se actualiza. Entonces sí vemos una trayectoria muy positiva también en la Ciudad de México de reducción de todos los indicadores de actividad de la epidemia, lo que sugiere que muy pronto estará en semáforo verde. Pero no adelantemos vísperas, es decir, que nadie empiece a preregistrar que va a estar en semáforo verde. Cuando los indicadores lo muestren, pasará a semáforo verde y la trayectoria sugiere que será muy pronto. Respecto al uso del cubrebocas, esto también es algo que es importante dejar en claro. El cubrebocas, como hemos dicho, desde al menos abril de 2020,
2020 es un instrumento de prevención auxiliar muy útil para evitar la salida de las partículas líquidas que llevan el virus en las personas infectadas. Es menos útil como un mecanismo de protección, de defensa, de barrera, por varias razones que ya hemos explicado. Muchas veces los ojos quedan descubiertos, solo los cubrebocas de alta eficiencia N95 realmente son un sellado absoluto. Los que usamos convencionalmente en la vida pública no tienen esa característica de sellado. Recomendamos seguir usándolo en la medida en que más personas, potencialmente todas, lo usemos, sobre todo en espacios públicos cerrados, es donde vamos a lograr su mayor rendimiento. Las personas que ya padecimos COVID y tenemos inmunidad, o bien que han recibido las dosis completas de vacunas, se espera que ya tienen menor capacidad contagiante. Pero todavía no existe evidencia científica sólida de que la vacuna tenga un efecto importante en evitar la capacidad de contagiar. Es una vacuna muy efectiva en quitar la probabilidad o reducir al máximo la probabilidad de tener enfermedad, pero no todavía está demostrado que reduzcan la probabilidad de transmitir. Los virus a veces pueden llegar a la garganta, replicarse a pesar de que no haya enfermedad, es decir, síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, y los virus podrían ser transmisores. Entonces seguimos recomendando el uso del cubrebocas y, por supuesto, las demás medidas. Finalmente, cuando tengamos una reducción muy sostenida de la epidemia y una proporción mucho más grande de personas vacunadas, posiblemente se reconsidere esa recomendación. Gracias, presidente. Preguntarle también, pues el día de ayer se anuncia que la Fiscalía General de la República interpone esta reclamación ante la Corte por la decisión de unirse al fallo del Congreso Local de Tamaulipas y revertir pues el llamado que hizo el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, para el desafuero. Saber su opinión, usted comentaba que ya estaba desaforado el gobernador, lo mismo que opina la secretaria de Gobernación, sin embargo, pues aún la Corte dice que no. Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial. La opinión de la secretaria de Gobernación es de que no hay fuero. La resolución de la Corte es no clara, en este caso, diría yo, ambigua, y tienen que resolver. Está en manos del Poder Judicial. Nosotros lo que podemos decir es de que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes. Eso no, porque afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la impunidad. Antes sí, ahora no. Entonces, si el FBI envía información al gobierno de México acerca de una persona, el gobierno de México tiene que investigar. Antes mandaban del extranjero a pedir información sobre dinero que depositaban políticos en otros países y se respondía de que no había aquí nada que perseguir, nada que investigar. Eso no. No vamos a ser nosotros rehenes de gobiernos extranjeros. El gobierno de México tiene autoridad moral y autoridad política. Entonces, por eso, en este asunto, como en todos, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y el Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. Con claridad, no a lo leguleyo. Por último, presidente, preguntarle hace un momento que hablaba de esta situación de la línea 12, pues realmente muchas víctimas han hecho el llamado hacia usted porque consideran que no han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Ciudad de México que está haciendo la investigación. Estamos hablando de casos, por ejemplo, de la mamá de este niño, de Brandon, que incluso ya levantó demandas en contra de 22 funcionarios, que está pidiendo la renuncia de la directora del metro, saber cuál podría ser la respuesta, o incluso de una chica que estuvo en un hospital de Tania Lezama, que estuvo en uno de los hospitales atendida y denunciaba que pues ya le estaban corriendo de ahí, que le decían que debía darse de alta y tuvo que ser ayudada por un particular para seguir su atención. Gracias. Pues yo tengo otro dato. O sea, la jefa de gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas. Lo que pasa que, como estamos en temporada electoral y además están muy molestos nuestros adversarios de los medios, pues están en una actitud muy irresponsable, sopiloteando. No les gusta que yo lo diga, pero esa es la verdad, o cuando menos eso es lo que yo pienso. La jefa de gobierno está atendiendo personalmente y nos causa mucho dolor. Y se está haciendo una investigación y va a haber un dictamen y se va a conocer la verdad y va a haber justicia. No somos iguales a los corruptos del periodo neoliberal. Nada más que los medios de información, no todos, desde luego, están muy molestos. Los de la W, pero no ustedes, porque ustedes les ofrezco pues disculpas y tienen todo mi respeto, toda mi admiración. Los jefes, los machuchones, esos son. Nada más investiguen quiénes son los dueños de la W. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, como ellos tienen problemas con nosotros, sí, están, pero se magnifican y se miente, porque esto de que no se le atienden a los familiares no es cierto. O sea, la jefa de gobierno ha estado atendiendo. Ayer, precisamente, frente a esta denuncia que tú haces, leí una aclaración que hizo el gobierno de la ciudad. Creo que acerca de lo del hospital o acerca de la señora que interpuso la denuncia, creo que ya informó el gobierno de la ciudad. A ver, ¿por qué no lo ponemos? O sea, lo que sucede, lo tengo que hacer así, porque no es para presumir, pero la mañanera la ven más gente. Aunque
es bastante todavía disparejo, porque ¿cuántos noticieros hay en la mañana? Como 10 o 20, todos en contra, o casi todos. ¿Cuántos hay al mediodía? Otros 20, casi todos en contra. En la noche, 10, casi todos. Los periódicos, creo que uno es el que informa con más objetividad, con más equilibrio. Pero vean, por ejemplo, el Reforma Hoy, vean el Universal, vean Milenio, vean Excelsior. No los he visto, pero son muy opositores a nosotros, por otras razones. Ya decía yo, por ejemplo, la estación de televisión, donde está Ciro Gómez Leiva, el Excelsior, pues los dueños tienen el negocio de los reclusorios. ¿Quién les entregó ese negocio de los reclusorios? Calderón y García Luna. Y cobran esa empresa, decía yo que 2.000 millones, no, 3.000 millones por año por el servicio que dan los 2 reclusorios. Entonces se está logrando un acuerdo que no es quitarles el contrato, sino a ver, bájale, porque ya cambiaron las cosas, ya no son esos gobiernos. Ahora tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Lo necesitamos para las vacunas, lo necesitamos para las becas, lo necesitamos para las pensiones. Y entonces, como tienen que bajar como 200, 300 millones al año, pues están enojados. Estos del periódico El País, hablaba yo de Prisa, tenían el negocio, aparte del periódico, de proteger a todas las empresas españolas en México, tenían el negocio de las publicaciones, hasta de la edición de los libros de texto. Entonces tenemos que contestar, responder, porque si no, es un bombardeo. ¿Saben dónde tiene más efecto la campaña en contra nuestra? De todo el país, aquí, en la ciudad. Porque la llamada prensa nacional, pues no es nacional, o la radio nacional no es nacional, y la televisión, pues tiene más efectos aquí, en la ciudad. Entonces, como aquí está el bombardeo constante, aquí es donde afecta más. Y es muy interesante, cuando uno ve las encuestas, que quienes creen más todas esas campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, son más proporcionalmente. Cuando uno pensaría que ante más nivel educativo, más conciencia, pues no necesariamente. Lo que me llena de satisfacción, claro, también clase media, clase media alta y alta, igual que de licenciatura para arriba. Ahí pega más. O sea, los lectores del Reforma, de ese sector, de ese segmento. Lo que me llena de gusto y de satisfacción, que en todo el país, bueno, estoy hablando de la ciudad, pero si se compara con Sinaloa o se compara con Baja California, ya no hablemos de Oaxaca, Chiapas, es totalmente distinto, totalmente distinto. Pero lo que me llena de satisfacción, lo que me da muchísimo gusto, es que las encuestas, en todos lados, incluido la Ciudad de México, los más despiertos son los jóvenes. Quiere decir que vamos avanzando. A ver, sí, eso es lo que más importa. Hay un servidor público que está encargado de cada uno de los familiares, me imagino, ¿no?, de las víctimas. Y seguimos cerca de todos ellos, sea que hayan presentado una denuncia o no. Estamos cerca de todos. ¿Cuál? En algunos casos sí y en otros casos no, pero hay contacto con todos. Y ellos saben con qué servidor público acercarse. O en mi caso también he recibido algunos de ellos. Entonces siempre vamos a estarlos apoyando. No voy a entrar en ninguna contradicción con ellos. Ellos están en todo el derecho de presentar denuncias y nosotros en la obligación absoluta de atender a las víctimas. Y yo suscribo esto. Es decir, libertad para presentar todas las denuncias y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Nos vemos mañana.